Una pregunta que me suelen plantear constantemente en mis directos y en mis redes sociales es: Purple, ¿por qué crees que el manga se está vendiendo tan bien en Estados Unidos e incluso logra superar en ventas a cómics de superhéroes que son mucho más populares? Y esto es cierto. Si leemos artículos periodísticos o analizamos tablas que muestran los números de ventas, vamos a comprobar que el manga domina completamente a los cómics norteamericanos de superhéroes, a pesar de la masiva popularidad que le dan a estos personajes las películas y series de televisión. En el terreno impreso, los cómics simplemente no pueden superar a los mangas. Es más, tan solo Demon Slayer supera completamente en ventas a todos los cómics de superhéroes combinados. Y es cierto que estos números están en debate, pero incluso así es indiscutible que los cómics de superhéroes están perdiendo en ventas frente a los mangas. Y voy a aprovechar esta ocasión para darles mi opinión al respecto y tratar de explicar desde mi punto de vista por qué sucede esto. Pero primero hay dos cosas que debo aclarar. Deben tener en cuenta que voy a realizar varias generalizaciones sobre los mangas y los cómics para tratar de explicar la disparidad que existe en los números de venta y popularidad. Pero quiero dejar muy claro que entiendo perfectamente que existen excepciones y no todos los cómics y mangas son de la forma en la que voy a describir. Pero por razones de brevedad y para que el video fluya mejor, voy a realizar esta aclaración ahora. Mantengan eso en cuenta mientras escuchen los argumentos, explicaciones y ejemplos que voy a citar. De más está decir que, obviamente, todo esto está basado en mis opiniones personales, ya que de hecho soy consumidor de ambos estilos de historietas y solo voy a explicar esto desde mi punto de vista como fan y consumidor de ambos medios. Por otro lado, creo que es importante mencionar el progresismo y la supuesta agenda política que existen en los cómics norteamericanos actuales. Tengo una opinión al respecto que me parece no va a ser muy popular, pero la voy a dejar para lo último porque si bien creo que esto puede influir, sinceramente me parece que no es un factor determinante. Creo que hay otras razones más importantes que explican por qué los mangas le están ganando terreno a los cómics. Ahora sí, brindadas estas aclaraciones, voy a explicar por qué considero que los mangas son mejores que los cómics en cuanto a número de ventas. Y la verdad es que no creo que exista una sola razón. Más bien creo que es una combinación de distintos factores. El primero y más importante para mí es el tema de la continuidad. Personalmente disfruto tanto de historias de superhéroes de Marvel y DC como de mangas. Pero no les puedo enumerar la cantidad de veces que alguien se me acercó para pedirme indicaciones sobre cómo empezar a leer cómics de Marvel o DC. Por lo general, varios de ellos se interesaban en un personaje debido a las películas y luego trataban de acercarse a los cómics. Pero cualquiera que sea aficionado a este hobby sabe que no es tan sencillo, porque la mayoría de los cómics tienen continuidades que abarcan distintos ejemplares y es muy difícil seguir una historia. Por no mencionar que algunos de estos personajes tienen décadas de historia detrás de ellos. Meterse en el mundo de los cómics de superhéroes puede llegar a ser algo muy molesto debido a lo complejo que resulta, y la mayoría de las personas simplemente no tienen el tiempo o las energías para empezar a descifrar dónde pueden comenzar a leer una buena historia de, qué sé yo, Linterna Verde. Con los mangas, por lo general, es mucho más fácil. Simplemente empezás una historia por el número 1 y ya está. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué Marvel y DC simplemente no se deshacen de sus complicadas continuidades y realizan historias lineales sencillas de seguir. Creo que parte del éxito de historias como Invencible, Walking Dead o Watchmen se debe justamente a que son fáciles de seguir y de leer. Otro gran problema es el estigma que generan los superhéroes. Permítame explicarme. Es totalmente cierto que los superhéroes son más conocidos que nunca y como figura son atractivos porque son reconocibles y fácilmente se puede crear mercadería a su alrededor. Eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de estas historias van destinadas a un público infantil. Probablemente alguno de mis espectadores en este momento esté listo para citar historias de superhéroes que apuntan a un público adulto. Soy perfectamente consciente de que estas historias existen y algunas son muy populares.
Pero el punto que quiero establecer es que la figura de superhéroe está muy relacionada al entretenimiento para niños, y peor aún, es una figura tan popular que eclipsa a los otros géneros que existen en los cómics, al punto en que muchos creen que cómics es sinónimo de superhéroe, lo que puede alejar a potenciales lectores. El manga arrastra un poco ese estigma de ser entretenimiento para niños, pero no el estigma de que solo se cuentan historias de superhéroes. En este punto es importante mencionar otro factor, y es el de la originalidad. Sé que esto es algo más bien personal y debo repetir que sí, efectivamente, sé que existen excepciones, pero me da la sensación de que los mangas tratan una variedad de temas mucho mayor que los cómics norteamericanos, mientras que estos últimos suelen girar en torno a géneros como la ciencia ficción, fantasía o terror. Los mangas pueden hacer fascinantes temas que por lo general serían completamente triviales. Es increíble que me sienta más intrigado por historias de deportes, dramas históricos, convivencias de la vida diaria o suspenso que por historias grandiosas de ciencia ficción que tienen 80.000 personajes coloridos. Pero me ha pasado. Esto se debe obviamente a que un buen escritor puede hacer interesante hasta los temas más mundanos. Pero sí es cierto que observé esto más en cómics japoneses que en cómics norteamericanos. ¿Por qué los mangas logran esto? No tengo la menor idea. Supongo que se debe a diferencias culturales. Es algo muy notable. Si conocen cómics norteamericanos que consigan generar este nivel de fascinación por temas más bien cotidianos, estoy muy interesado en escuchar sus sugerencias. Por ejemplo, si conocen un cómic que pueda volver interesante la historia de un grupo de chicos de secundaria jugando básquet, sin nada supernatural, sin poderes mágicos ni nada por el estilo, me gustaría conocer el nombre, porque les puedo decir que se me ocurre al menos un manga con esa misma premisa que ha logrado ser un éxito entre los lectores y es recordado hasta el día de hoy. Hablando de eso, otro punto a favor que tienen los mangas es que por lo general logran ser más consistentes en cuanto al arte y al guión. Esto da como resultado obras más personales que reflejan mejor el estilo del autor y sobre todo logran mantener una misma identidad bastante constante. En cambio, los cómics suelen variar no solo los artistas, sino también los guionistas, lo que puede despistar un poco a los potenciales nuevos lectores, que de por sí ya tienen dificultades para saber dónde empezar a leer una historia. El último punto que quiero mencionar es el arte en sí mismo, el estilo de dibujo. Lo que voy a decir es muy controversial y creo que varios de ustedes me van a criticar por hacerlo. Pero quédense conmigo hasta el final y antes de comentar, por favor, escuchen mi argumento entero y tengan en cuenta la aclaración que realicé al principio. Creo que el arte de los mangas, en general, resulta más atractivo y distintivo para los lectores que el arte de los cómics norteamericanos, sobre todo para los lectores jóvenes. Esto se debe a que el arte en los mangas suele estar enfocado en la figura humana y sobre todo tiende a idealizarla, abstrae los elementos más característicos del rostro humano y los representa de una manera que resulta fácil de leer, pero sobre todo muy estéticamente agradable para un sector muy importante del público. Esto genera un estilo que es altamente distintivo y que sobresale por el de los cómics norteamericanos. Ninguno de estos tipos de dibujos está bien o está mal o es objetivamente superior al otro. Simplemente son distintas aproximaciones, una de las cuales atrae particularmente más a los jóvenes. Es más, soy el primero en admitir que esto está basado pura y exclusivamente en mi experiencia personal, pero creo que el estilo de manga resulta más atractivo para el público femenino y joven. No sé por qué, pero parece que el manga suele llamar más la atención de las mujeres que los cómics norteamericanos de superhéroes. Al menos yo conocí muchas más chicas aficionadas a leer mangas que cómics. Esto es solo basado en mi experiencia personal y quizás esté completamente equivocado. En ese aspecto me gustaría escuchar qué tienen para decir ustedes, si tuvieron experiencias similares o totalmente opuestas. En este punto supongo que llegó el momento de hablar sobre el tema de la inclusión que mencioné al principio del video. Verán, hace rato vengo escuchando la opinión de que la razón por la cual los cómics vienen perdiendo en ventas frente a los mangas se debe a que últimamente están incluyendo a muchas minorías.
Y yo estoy en desacuerdo. Creo que si se ponen a analizar los mangas, de hecho poseen una amplia representación de minorías, tanto de razas como de sexualidades. No muchas minorías de religiones, eso es verdad, no sé por qué, pero es tema para otro video. Para empezar, salvo por algunas excepciones, los mangas suelen estar protagonizados por personas asiáticas, que son considerados como minoría racial. Por otro lado, existe una gran representación de minorías de distintas sexualidades. Tenemos a personajes bisexuales o gays. De hecho, existe un género muy popular llamado yaoi, cuyas tramas giran en torno a relaciones homosexuales. Y como establecimos, a los mangas les va muy bien en cuanto a número de ventas, con inclusión o sin inclusión. Lo que sí creo es que los cómics mainstream de superhéroes por lo general manejan muy mal el tema de la representación tanto de razas como de sexualidades. Muchas veces se siente como si la inclusión de este tipo de personajes y temas gira más en torno a un asunto de promoción que a un sincero deseo por parte de los creadores de contar buenas historias. Es como si esperaran que todo el mundo se diera vuelta para felicitarlos por poner a un negro gay como superhéroe o lo que sea. Un ejemplo reciente que se me ocurre es Neil Gaiman. Al momento de hacer este video se está produciendo una serie basada en uno de sus cómics. Y en esta serie, como es de Netflix, obviamente cambiaron la raza de un personaje que originalmente era blanco. Neil Gaiman está de acuerdo con esta decisión y la defendió en sus redes sociales, porque para él la representación de minorías raciales es muy importante, supuestamente. Mi pregunta sería, si para él era un tema tan importante, ¿por qué no hizo al personaje negro originalmente? No puede poner de excusa la época, porque este cómic se hizo a finales de los 80 y mediados de los 90, y Spawn era uno de los superhéroes más populares por esas épocas. Independientemente de las razones por las cuales cambió de opinión respecto al aspecto físico de este personaje, la imagen que proyecta a los consumidores, o al menos a mí, es que no le importa realmente la representación. Solo lo hace porque considera que le va a traer buena prensa el defender esta posición. Y funcionó, por cierto. Otro detalle interesante que noté es que si bien en los cómics o series norteamericanas se está representando cada vez más a minorías, estas suelen tener personalidades muy similares que suelen girar en torno a esta identidad, mientras que en los mangas la raza o sexualidad suele ser una parte de la identidad de los personajes, pero no todo gira en torno a ese tema. En otras palabras, en los mangas el hecho de que un personaje sea gay o bisexual o lo que sea, se siente más como una sexualidad, mientras que en los cómics norteamericanos se siente más como si fuera una posición política o una personalidad. De hecho, es interesante. Leí varios mangas con representación de gays y no vi a ninguno usar la bandera del orgullo. No digo que no existan, lo que digo es que no vi ninguno. Sin embargo, puedo pensar en numerosas ilustraciones oficiales de Marvel y DC que presentan la bandera del orgullo gay. Me pareció un detalle curioso que al menos merece ser mencionado. En lo personal, debo decir, como alguien que es fan de los cómics, que si buscas representación bien escrita y variada, más bien te vayas al lado de los mangas, porque los cómics manejan muy bien muchos temas, pero creo que esto es algo en lo que les falta madurar un poco. En resumen, esas son las razones por las cuales creo que los mangas superan en popularidad a los cómics. Estoy seguro de que mis opiniones van a levantar muchas críticas, pero debo recordarles que todo esto es simplemente la opinión personal de un consumidor de ambos medios. No soy un experto, simplemente un fan dando su opinión y explicando cómo percibe este fenómeno. Antes de escribir, por favor recuerden, además, la aclaración que hice al principio. Antes de terminar, voy a contestar algunos comentarios que dejaron en mi video anterior, donde hablaba un poco sobre el impacto que tuvo el manga de Berserk en la vida de muchos lectores. Algunas personas se mostraron escépticas respecto a las capacidades que pueden tener un manga para mejorar la vida de alguien. A pesar de que mostré varios testimonios de fanáticos hablando sobre cómo este cómic los ayudó a superar traumas e incluso les salvó la vida. Miren, si no quieren creerles a estas personas, están en su derecho, supongo. Pero permítanme explicarles por qué yo creo que esto es posible. Para mí el arte no es solamente algo bonito que solo sirve de distracción entre comidas y obligaciones.
Para mí el arte tiene el potencial de cambiar la vida de las personas porque a veces es utilizado como medio sobre el cual un artista, en este caso un dibujante y escritor, vierte su filosofía, su experiencia de vida y sus principios. Es una forma de hacerte llegar un mensaje que a veces no es obvio, pero que está presente. Si aún tienes reservas, piénsalo de la siguiente forma. Si una charla con una persona puede reconfortarte o ayudarte a aprender distintas cosas, ¿por qué crees que una obra de arte no puede hacer eso? Y esa es, de forma resumida, la razón por la cual yo creo que es perfectamente posible que una obra de arte pueda salvar tu vida, si ésta llega en el momento oportuno al menos. Estoy seguro de que esta no es una opinión muy popular, pero es lo que creo sinceramente. Bueno, sé que este fue un video un poco más largo de lo acostumbrado y a los que llegaron hasta aquí no puedo hacer más que agradecerles. Díganme si les gustan los videos de esta longitud o si prefieren material más breve. Siempre tengo en cuenta sus sugerencias. Ahora sí, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.